Buenos días a todos. Nosotros somos el grupo número 2, integrados por Elisa Florian, Boris Salazar y su persona Rosemary López. A continuación, les expondré lo correspondiente a la NIA 315, que es identificación y valoración de riesgo de incorrección material aplicable a estados financieros, correspondiente a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2021. Empezando por lo que es el alcance de la NIA, pues este indica que aborda la responsabilidad del auditor para identificar y valorar el riesgo de incorrección material en los estados financieros. La NIA también hace mención a conceptos claves en donde hace relación a las NIAs 200, 220, 240 y 330, la cual explica de los riesgos de incorrección material y que existen en dos niveles, tanto para nivel general de los estados financieros y el riesgo que existe en las afirmaciones. Y también que se den en todo tipo de transacciones, ya sea en saldo de la contabilidad o la información a revelar. Cuando hablamos de los riesgos que existen en los estados financieros, cuando se relacionan también con estados financieros en conjunto, por lo general afectan a varias afirmaciones. Por tanto, tienen dos componentes, o mejor dicho, existen dos tipos de riesgos, afectados siempre a un tipo de transacción, saldo contable o cualquier información a revelar, siempre que sea material, que se dé de forma individual o agregar. El primero que tenemos es el riesgo inherente, que lo caracteriza como una susceptibilidad antes de considerar todos los posibles controles que se puedan ejercer. Como segundo tenemos lo que es el riesgo de control. En este caso, pues se describe como el riesgo de que una incorrección pudiera existir y que no sea prevenida o ya sea detectada y corregida oportunamente, ya sea también por el sistema de control interno de la entidad. ¿Cuál es el objetivo de la NIA 315? Pues primero es identificar y segundo valorar los riesgos de incorrección material, ya sea por fraude o por error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones. Esto con la finalidad de procurar diseños y la implementación de respuestas a dichos riesgos. En cuanto a las definiciones, tenemos varias que se van relacionando con la NIA. Entre ellas tenemos afirmaciones que son representaciones explícitas o de otro tipo con respecto al reconocimiento, la medición, presentación e información a revelar. Contamos con riesgo del negocio, que esto se da por hechos, acciones u omisiones que podrían afectar negativamente la capacidad de una empresa. Con estas circunstancias podemos impedir que la empresa cumpla con sus objetivos. También tenemos lo que son los controles. Pues en este caso se enfoca en que una empresa representan las políticas y los procedimientos, con lo cual se alcanzan los objetivos. La NIA indica que las políticas pues, son declaraciones de que la empresa debe y no debe hacer para realizar controles, y los procedimientos corresponden a todas aquellas acciones para implementar las políticas. Algo muy importante en la actualidad es que derivado de la época tecnológica en la que vivimos, dicha NIA también hace mención a diferentes términos relacionados con sistemas de información de tecnología. Entre ellas tenemos lo que son controles generales de TI. También tenemos lo que es controles de procesamiento de información. Todos estos controles generalmente apoyan al funcionamiento continuo y adecuado. También se encuentran con aquellos que abordan los riesgos para la integridad de la información, como por ejemplo, siempre hablando de la integridad, precisión y validez de las transacciones. También tenemos entre las definiciones lo que es entornos de la TI, que son aplicaciones y toda esa infraestructura que da soporte a las TI. En esto estamos hablando o nos referimos a lo que son procesos y el personal que está involucrado en el uso de las mismas. Derivado de lo anterior, también surge el riesgo del uso de las TI, que es por supuesto la susceptibilidad de los controles que se da por una ineficacia o la falta de la integridad. Adicional, tenemos el significado de otros términos, como es el sistema de control interno, que es más que todo el sistema que está diseñado o está implementado por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y cualquier otro tipo de personal.
de la empresa. Este sistema de control interno pues consta de 5 componentes, que son el entorno de control, los procesos de valoración de riesgo de la entidad, el de seguimiento del sistema del control interno, el sistema de información y comunicación, y por último tenemos todo lo que son las actividades de control. Dentro de los requerimientos establecidos en la norma contamos con los siguientes que se muestran en pantalla: procedimientos de valoración del riesgo de actividades relacionadas, el conocimiento de la entidad y su entorno, la identificación y valoración de los riesgos de corrección material, y tenemos lo que es la documentación. Para los procedimientos de evaluación del riesgo y actividades relacionadas, en sí el auditor debe diseñar y llevar a cabo todos los procedimientos de valoración de riesgo. Para esos procedimientos, estos deben incluir indagaciones, procedimientos, políticas y la observación e inspección. Parte de estos procedimientos también el auditor debe tomar en cuenta que la información existe otro tipo de fuentes y de las discusiones que tiene el auditor con el equipo del encargo. Otro de los requerimientos tenemos conocimiento de la entidad y su entorno, el marco de información financiera aplicable y el sistema de control interno de la entidad. Esta parte es primordial porque nos permite conocer la entidad y su entorno y el marco de información que está aplicando. Asimismo, también para aplicar ciertos procedimientos, por ejemplo, la importancia de conocer la estructura organizacional, quiénes son sus propietarios, qué tipo de negocio es el que representa la empresa, y también asimismo conocer el uso que tiene de tecnología de la información. También cuáles son las políticas contables, qué factores de riesgo inherentes afectan la susceptibilidad de la empresa. Así también se incluye que el auditor debe tener pleno conocimiento de estos componentes del sistema de control interno de la entidad, entre ellos el entorno del control de procesos de valoración de riesgos, también el proceso que tiene la empresa para darle seguimiento a ese sistema de control, y contar con un sistema de información, comunicación y actividades de control. Y por último, en este requerimiento también consiste en dar a conocer todas las deficiencias de control, pero esto ya depende si el auditor las ha detectado. El tercer requerimiento es la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Estos son los que se encuentran en los estados financieros y en las afirmaciones, y por tanto el auditor le dará valor a estos riesgos, en este caso de los inherentes. También el de darle valor a los riesgos de control. Parte de este requerimiento también es poder evaluar toda la evidencia de auditoría y por tanto también darle un valor, y por consiguiente, si el auditor también obtiene información nueva y que se relacione con la evidencia que se obtuvo, pues se debe hacer una respectiva revisión de la evaluación de los riesgos encontrados. Y como cuarto requerimiento contamos con el de la documentación. Este más que todo es que toda la información que debe incluir el auditor en la documentación sea acerca de la discusión entre el equipo de trabajo, elementos que sean claves, evaluación de diseño de controles, etcétera. Toda información que sea parte importante para la valoración de los riesgos. Gracias. Bueno, siguiendo con la presentación, vamos a hablar ahora de la NIA 320, que es la que trata el tema de importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Vamos a hablar del alcance. Bueno, esta trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa tanto en la planificación y ejecución de la auditoría de estados financieros. Habla sobre la NIA 450, que esta explica el modo de cómo aplicar la importancia relativa para evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas y de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros. Bueno, la NIA 450 es la que evalúa las incorrecciones identificadas durante la auditoría. Esta nos da los requerimientos para evaluar el efecto de las incorrecciones no identificadas y así como las identificadas, y cómo documentar esas incorrecciones y la comunicación y las manifestaciones escritas. Importancia relativa en el contexto de una auditoría.
Vamos a ver la importancia relativa como referencia en marcos de información financiera. Bueno, en ciertos marcos pues nos dice, por lo general, nos indican que la importancia relativa se da cuando hay incorrecciones u omisiones que se consideran materiales e influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman. Esta definición, si ustedes ahorita la recuerdan, pues es muy parecida a la que está en NIF. También se toma en cuenta los juicios sobre la importancia relativa, circunstancias que concurren y se ven afectadas por la magnitud o naturaleza de alguna incorrección. Los juicios sobre cuestiones materiales que se basan en las necesidades comunes que tienen los usuarios en su conjunto. Acá no se tiene el efecto de las incorrecciones en usuarios individuales, ya que las necesidades pues, pueden ser variadas. De segundo, pues la información a los usuarios. Acá el auditor debe asumir que los usuarios pues ya tienen un conocimiento razonable sobre la actividad de la empresa, de contabilidad, así como que analizan los estados financieros con una debida diligencia. Así igualmente que los estados financieros pues se preparan, presentan y se auditan, teniendo en cuenta siempre los niveles de importancia relativa. También que son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades, sean estas basadas en estimaciones o juicios, y también que consideren hechos posteriores y que toman decisiones económicas siempre basadas en la información financiera. Bueno, ahora hablemos de la aplicación del concepto de importancia relativa. Esto pues se debe aplicar tanto en la planificación y ejecución de la auditoría. Aquí se debe evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas y las incorrecciones no corregidas. Esto va muy ligado, la importancia relativa va muy ligado al riesgo de auditoría. Recordemos que el riesgo de auditoría pues es emitir una opinión inadecuada a los estados financieros. Esto va muy ligado al riesgo de detección y al riesgo de incorrección material. Entonces el riesgo de auditoría y la importancia relativa pues se tienen que tener muy en cuenta a lo largo de la auditoría. Bueno, en especial cuando se identifican los riesgos de incorrección material, cuando se determinan los procesos a realizar, la extensión de esos procesos, cómo se van a evaluar el efecto de esas incorrecciones no corregidas y se van a tomar en cuenta cuando se exprese la opinión en el informe de auditoría. Ahora el 4, la planificación de la auditoría. Bueno, en un principio para planificar pues se debe determinar la naturaleza, el momento que se va a realizar y la extensión de los procedimientos para la valoración, para estos procedimientos de valoración de riesgos. También se deben de identificar y valorar los riesgos de incorrección material y de igual manera se debe, como en el primer rubro, se debe de determinar la naturaleza y la extensión pues, de los procedimientos posteriores de auditoría. Ya esto es ya en ejecución. Igual el auditor pues, puede considerar algunas incorrecciones que sean inferiores a la importancia relativa, atendiendo pues circunstancias relacionadas con dichas incorrecciones. También pueden existir incorrecciones materiales a revelar que sean cualitativas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la norma? Pues el objetivo de la norma es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Como definición, tenemos que estas son las cifras o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia relativa, establecido para tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Bueno, requerimientos. Como primer requerimiento es determinar la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. Bueno, cuando se planifica la auditoría en la estrategia global,
pues el auditor determina la importancia relativa. Él determina cuáles van a ser los factores o cuál es la referencia adecuada para determinar esta importancia relativa. Acá puede tomar como referencia los elementos de los estados financieros, activos, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, o bien puede centrarse en alguna partida que llama mucho la atención a los usuarios. Bien puede ser los beneficios antes de impuestos, los ingresos brutos o los activos netos. O bien puede enfocarse en el entorno sectorial y económico en el que opera la empresa, así como la forma en que esta empresa se financia o la estructura de la propiedad de la entidad. Y para la ejecución del trabajo, pues se fija para reducir la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no detectadas pues supere la misma importancia relativa. Como segundo requerimiento, pues tenemos la revisión a medida que la auditoría avanza. Esta se da durante la realización de la auditoría, donde se dispone de información que de haberla tenido inicialmente, pues hubieran determinado una cifra diferente. Y también se da cuando concluye que es adecuado una importancia relativa inferior para la ejecución del trabajo. Bueno, esto pues ahí se evalúa si la naturaleza y la extensión de los procedimientos pues que se establecieron inicialmente pues siguen siendo adecuados. Un ejemplo que podemos tener pues es cuando puede ser que durante la realización de la auditoría pues parece probable que, que los resultados que va a tener la entidad no son los que se preveyeron para el cierre del periodo. Entonces, digamos, si no fue el resultado del periodo y tomamos como referencia el resultado para determinar la importancia relativa, pues ahí no puede ser que la importancia relativa no sea adecuada para la naturaleza y la extensión de nuestros procedimientos. Como tercer requerimiento está la documentación. Bueno, aquí pues el auditor va a incluir documentación sobre cifras y factores tenidos en cuenta para determinar el nivel de la importancia relativa para el conjunto de estados financieros, para tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar, también para la ejecución del trabajo y cualquier revisión de las cifras a medida que la auditoría avanza. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar acerca de la NIA 330, respuestas del auditor y los riesgos valorados. Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor de dar respuestas a los riesgos identificados y valorados según la NIA 315. Y en la NIA 315 lo que vimos es el conocimiento de la entidad y su entorno, así como el control interno de la entidad. Entonces, mediante ese entendimiento de la entidad y su entorno, nosotros identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material que podrían estar afectos los estados financieros. Entonces, en esta NIA, en la 330, nosotros vamos a dar respuesta a esos riesgos de incorrección material. El objetivo del auditor es obtener evidencia suficiente y adecuada respecto a los riesgos valorados mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Asimismo, tiene las definiciones. Aquí lo vamos a resumir en un esquema. Los procedimientos de respuesta a los riesgos están divididos en dos partes. Tenemos los procedimientos sustantivos y las pruebas de controles. Los procedimientos sustantivos están divididos dentro de pruebas de detalle. Las pruebas de detalle se van a aplicar a saldos, a transacciones, a información a revelar. Y los procedimientos analíticos sustantivos, que son muy importantes a la hora de poderlos combinar con las pruebas de detalle. Asimismo, tenemos las pruebas de controles, que las pruebas de controles nosotros vamos a evaluar la eficacia operativa. ¿Y cómo la vamos a evaluar? ¿O qué esperamos obtener? Pues de que la administración esté
aplicando, diseñando y monitoreando los procedimientos que se tienen para todas las transacciones se estén aplicando adecuadamente. Y esto lo vamos a realizar por medio de las pruebas de controles. Asimismo, los requerimientos, tenemos los procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material. Y estos riesgos valorados de incorrección material fueron los que identificamos según la NIA 315. Y esto lo vamos a ver en las afirmaciones. En las afirmaciones, pues son divulgaciones de la administración, ¿verdad?, que están implícitas en los estados financieros. Por ejemplo, tenemos las cuentas por cobrar por 100 quetzales. Entonces la administración nos está diciendo que tiene 100 quetzales. Implícito, pues ahí implícito lo podemos ver de que tenemos una existencia, integridad, ocurrencia, ¿verdad? Porque vamos a poder probar de que esas cuentas por cobrar ocurrieron durante el periodo al 31 del periodo terminado. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de afirmaciones. A veces las afirmaciones son conocidas como aserciones, aseveraciones, pero la norma nos las indica como afirmaciones. Bueno, entre las afirmaciones tenemos la existencia y ocurrencia. Bueno, a la hora de nosotros aplicar procedimientos de respuesta a los riesgos, por medio de esta afirmación de existencia u ocurrencia, vamos a verificar de que todas las transacciones que han ocurrido se han registrado en el periodo correcto. Entonces, por medio de esta afirmación vamos a poder aplicar procedimientos de auditoría que nos den respuesta a que esas transacciones o saldos contables existen y ocurrieron. Asimismo, tenemos la integridad. La integridad, pues por medio de la integridad nosotros vamos a verificar de que todas las transacciones han sido incluidas en los estados financieros. Asimismo, tenemos los derechos y obligaciones, que se refiere a que todas las transacciones, ya sea derechos u obligaciones, son de una fecha determinada. Y la evaluación, que también es muy importante, de esta, por medio de esta vamos a probar de que las transacciones han sido registradas están incluidas en los estados financieros por sus importes correctos o apropiados. Asimismo, tenemos la presentación o revelación, que por medio de esta afirmación vamos a probar de que todas las transacciones estén presentadas y reveladas correctamente en los estados financieros. Y tenemos también la exactitud de que todas las transacciones han sido registradas correctamente por los importes correspondientes en el respectivo periodo. Entonces, por medio de estas afirmaciones, nosotros vamos a dar respuestas a los riesgos y vamos a aplicar procedimientos, ya sea de detalle, analíticos sustantivos, asimismo en combinación de pruebas de controles. Y las pruebas de controles, el auditor va a diseñar y realizar procedimientos de pruebas de controles con el fin de obtener evidencia suficiente y apropiada sobre la eficacia operativa de los controles. Entonces, por medio de esos procedimientos que va a realizar el auditor, ¿verdad?, procedimientos de pruebas de controles, él va a concluir de que si se están realizando adecuadamente por la administración
y si se requiere confiar en controles. Y una vez el auditor confíe en controles, pues sus procedimientos de auditoría van a ser, se van a disminuir. Pero una vez el auditor determina que la administración no tiene controles, solo se opera ineficazmente, no hay segregación de funciones, Entonces, si él concluye de que esos controles hay una eficiencia en los controles, el auditor va a aumentar sus procedimientos de auditoría para poder obtener una evidencia suficiente y apropiada sobre que la información financiera se está preparando adecuadamente. Y también tenemos los procedimientos sustantivos. Los procedimientos sustantivos, como ya vimos, se dividen dentro de pruebas de detalle y procedimientos analíticos. El auditor va a diseñar y aplicar procedimientos sustantivos para cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar que resulte material. Algo muy importante, porque nosotros como auditores nos vamos a enfocar en todas las partidas que sean materiales. Pero si a nuestro juicio dentro de los estados financieros existen partidas que son muy importantes, no superan nuestra materialidad, pero que son importantes para los estados financieros, podremos aplicar procedimientos sustantivos. Y dentro de las pruebas de detalle tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la búsqueda de pasivos no registrados, la revisión de facturas, que es lo más común, revisión de pagos, documentos de entrega de producto. También podríamos tener acá las confirmaciones externas, etc. Asimismo, los procedimientos analíticos, estos tienen que estar siempre en combinación de pruebas de detalle, porque por sí solos no nos proporcionan una evidencia suficiente adecuada, pero ya combinarlos con pruebas de detalle, pues ya resulta que la información que obtenemos es más adecuada. Dentro de los procedimientos analíticos podríamos aplicar tendencias, de año con año, hacer comparaciones, asimismo probar algunas transacciones que son inusuales, saldos inusuales, ajustes inusuales, y son muy importantes interesantes estos procedimientos analíticos sustantivos. Y luego de que nosotros ya aplicamos todas las respuestas a los riesgos, vamos a evaluar la suficiencia y la adecuación de la evidencia que obtuvimos. Si nosotros concluimos de que es suficiente y adecuada, pues vamos a dar nuestra opinión sobre los estados financieros. Y si no logramos obtener evidencia suficiente y adecuada, pues vamos a concluir vamos a formarnos nuestra opinión sobre si vamos a emitir una opinión con salvedades, o en el caso muy extremo que no hayamos obtenido información, o pues el caso de que nos hayamos tenido una limitación en el alcance, ya sea que haya sido generalizada en los estados financieros, pues en este caso poder emitir o abstenernos de opinar. Entonces es muy importante que hagamos esta evaluación de la evidencia para poder formular nuestra opinión. Asimismo tenemos la documentación, y aquí va a incluir las respuestas globales frente a los riesgos valorados, la conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados de las afirmaciones y los resultados de los procedimientos de auditoría. Entonces, todos estos 3 incisos los vamos a incluir como documentación de auditoría. Esto ha sido todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención.